Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás conectado con nosotros este día jueves en nuestro discipulado masivo. Es un gusto poder recibirte en nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y la verdad que nos da mucho gusto que estés conectado. Antes de poder comenzar con nuestro programa, quiero pedirte dos cosas muy importantes. La primera es que puedas tener tu Biblia a la mano, una libreta también para poder anotar todo lo que Dios va a hablar a tu vida. Y la segunda cosa que quiero pedirte es que puedas compartirnos a través de tus redes sociales, puedas compartir esta transmisión porque estoy seguro que va a ser de edificación para otras vidas también. Bueno, pues antes de comenzar, ¿qué te parece si comenzamos y damos inicio dándole gracias a Dios a través de un tiempo de alabanza? Y quiero pedirle al equipo de Adoración en Plenitud que pueda llevarnos a este tiempo. Vamos y regresamos en un momento. El Rey de
Muy bien, ya regresamos de este hermoso tiempo. Gracias al equipo de adoración en plenitud. Bueno, ahora vamos a entrar a la palabra, ¿te parece bien? Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y antes de leer, quiero ponerte en contexto con lo que hemos estado hablando semanas anteriores. Estábamos hablando de esta oración que el apóstol Pablo hace al iniciar la carta y comienza diciendo gracia y paz a vosotros. Decíamos que era mucho más allá de un saludo común o simple. Realmente lo que el apóstol Pablo oraba es que cada una de la gente que podía leer esta carta o llegarle a sus manos esta carta pudiera, a través de la revelación, poder entender la profundidad y la riqueza de esa gracia y de esta paz. Ahora, este versículo que vamos a leer nos habla de la posición que tú y yo tenemos en Cristo. Y habla de que tú y yo estamos bendecidos, completamente bendecidos en Cristo. Que ninguna bendición en este mundo nos tiene que ser dada a futuro porque ya hemos sido bendecidos. Y vamos a la Escritura para que podamos profundizar en esto. La palabra del Señor dice así, vuelvo a repetir, Efesios capítulo 1, versículo 3. Y quiero que lo leas conmigo pausadamente y que puedas encontrar la riqueza en este versículo que el apóstol Pablo escribe. Dice la palabra de Dios así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hay algunas palabras que aquí podemos subrayar o marcar porque nos va a dar realmente el entendimiento de lo que Pablo está queriendo decir a través de este versículo. Quiero que lo leas conmigo otra vez. Dice así la palabra del Señor: alabado sea Dios, escucha, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. En este versículo podemos encontrar una gran verdad. En Cristo, tú y yo hemos sido bendecidos. No quiere decir, o no está diciendo Pablo que un día sí somos bendecidos y otro día no somos bendecidos. Pareciera un poco incongruente con la situación actual en la cual estamos viviendo. Podría ser un poco incongruente a nuestro pensamiento, tal vez no solo con lo que estamos viviendo a nivel global, con esta pandemia, sino tal vez en situaciones personales que te hacen pensar que hoy en día tú no estás siendo bendecido. Mira cómo muchas veces vivimos sin tener la profundidad en las riquezas que Cristo ha hecho por nosotros a través de la cruz del Calvario, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. A veces vivimos sin el saber que tú y yo somos ya en Él bendecidos. Y nosotros medimos la bendición tal vez a través de las cosas o de los bienes materiales o de las circunstancias o de las cosas temporales que recibimos. Pero esta no es la bendición con la cual Pablo estaba diciendo que tú y yo éramos bendecidos. Yo a veces veo que por desconocer esta parte de la Escritura, por desconocer esta gran verdad en nuestra vida, nosotros pensamos que estamos bendecidos cuando nos va bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando adquirimos un auto, cuando tenemos posesiones, cuando tenemos tal vez riquezas. Y eso nos hace a nuestra mente humana pensar que somos bendecidos. Y nuestro concepto humano nos hace pensar que cuando no lo tenemos, entonces no estamos siendo bendecidos. Yo quiero volver a decir esto y lo voy a remarcar una y otra vez. En Cristo, tú y yo ya fuimos bendecidos. En Cristo, tú y yo ya somos plenos en Él. No hay nada que nos pueda hacer más feliz, porque cuando tú y yo tenemos a Él, todo lo tenemos en nuestra vida. Quiero que profundicemos en esta parte de la Escritura porque quiero que nos demos cuenta que muchas veces hemos reducido a cosas temporales el concepto de bendición. Como lo decía hace un momento, a los bienes tal vez que adquirimos, a las cosas que tienen un tiempo y una caducidad. Y al nosotros poner nuestro pensamiento en que esas cosas, y quiero ser muy enfático en esta palabra, cosas, porque más adelante quiero mostrarte cómo Jesús le llama a aquello que tú y yo recibimos y que tiene una caducidad o son temporarias aquí en la vida. A esas cosas que tú y yo le llamamos bendición,
a esas cosas que son bienes materiales que tú y yo podemos ponerle el nombre o la asignación de bendición, tarde que temprano nos ponen un punto de crisis porque un día lo tenemos y otro día no lo tenemos. Lo que Dios nos ha dado es eterno. Lo que Dios nos ha dado no es temporal. Es algo con lo que tú y yo vivimos todo el tiempo y podemos gozar y podemos ser felices porque en Él lo tenemos todo. Mira lo que la palabra del Señor, el mismo Jesús, enseña en Mateo capítulo 6, si quieres acompañarme. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Jesús mismo, a aquello que tal vez nosotros le hemos asignado la palabra bendición, le llama cosas. Yo no quiero decir, y no quiero que me malinterpretes lo que estoy enseñando este día. Yo no quiero decir que muchas veces eso que nosotros llamamos bendición no nos haga falta. De hecho, este versículo revela el corazón del Padre. Pero no es más que simplemente cosas, más no bendición. La bendición, la cual tú y yo hemos recibido a través del hecho consumado en la cruz, es mucho mayor que cualquier cosa que tú y yo podemos recibir en esta tierra. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Es el mismo Jesús hablando, diciendo: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. Yo no sé si estos días tal vez ha pasado por tu mente esta preocupación. Muy ad hoc, muy al tiempo que hoy estamos viviendo. Dice la palabra: no se preocupen diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué vestiremos. Sigue diciendo Jesús: los paganos andan tras todas estas, y mira lo que dice, cosas. Lo define como cosas. Dice: pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y por ende y por consecuencia, todas estas cosas les serán añadidas. Fíjate qué interesante, porque Jesús no le está dando el valor a las cosas que necesitamos como bendición, tal vez como tú y yo hasta el día de hoy le hemos dado ese valor. Dios está hablando, Jesús está hablando a la gente que lo está escuchando, le está diciendo que estas cosas de las cuales tú y yo tenemos necesidad, el Padre tiene conocimiento. Yo quiero decirte, y quiero hacer un paréntesis en esto, y quiero decirte que yo no sé cuál es la situación o circunstancia que pueda estar pasando en este momento. Vuelvo a decir esto, tal vez no es la situación actual de la pandemia que estamos viviendo a nivel global, sino tal vez son cosas que ya venían sucediendo días antes, o cosas que en estos días han estado pasando en tu vida. Yo quiero decirte una gran verdad a tu corazón. El Padre sabe de qué tienes necesidad. Puedes poner tu confianza en Él. Puedes poner tu esperanza en Él, porque Él sabe de qué tienes necesidad. Y puedes descansar estos días de tanta incertidumbre. Puedes descansar estos días de tanto cuestionamiento en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Dice la palabra del Señor: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice la Escritura, si volvemos otra vez a la parte de Efesios capítulo 1, verso 3, dice: nos ha bendecido. Qué interesante poder leerlo tal cual lo dice la Escritura. No habla de una bendición futura, no habla de una bendición que sucederá, sino dice la palabra del Señor que Él ya nos ha bendecido. Habla de un tiempo pasado. Si tú recuerdas en estos días que se conmemora en la cristiandad toda la Semana Mayor que le llamamos, la Semana Santa en algunos otros lugares, el día viernes mucha gente pudo compartir o estaba compartiendo sobre las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, pero la más importante de todas ellas es que Él dijo esto: consumado es, hecho está. Y a partir de ahí, tu vida y mi vida es bendecida en Él. No, vuelvo a repetir esto. No es que esta bendición vendrá a futuro. Muchas veces pensamos en una bendición a futuro y muchas veces basamos nuestro pensamiento en cosas que fueron aplicadas en el viejo pacto.
Muchas veces aplicamos y pensamos que para recibir la bendición de Dios tenemos que hacer una serie de cosas para poder, con nuestro esfuerzo humano, alcanzar la bendición en Él. Una vez que tú y yo hemos creído en Él, somos benditos. Una vez que tú y yo hemos adoptado o Dios nos ha dado su naturaleza, en Él somos bendecidos. No hay un juego, hoy sí y mañana no. Hoy estoy bendecido y mañana no. No tiene que ver, y quiero ser insistente en esto, con los bienes materiales que tú y yo adquirimos. En Él somos bendecidos. Cuando Él dijo consumado es, Él estaba cerrando un capítulo y comenzando un nuevo capítulo en nuestra vida. Es importante entender esto porque, como te decía, no se trata de una promesa futuro, sino de un hecho que fue consumado. No es algo que va a suceder, sino es algo que ya sucedió. No es algo por lo cual tengamos que orar y pedir, decir, Señor, por favor, bendíceme. Porque una vez que tú tienes la naturaleza de Cristo, la nueva naturaleza, en Él tú eres bendecido. Yo sé que es muy sonada la oración que Jabes hizo en alguna ocasión. Y él oraba con gran ruego y decía, oh, si tan solo me bendijeras. ¿Te acuerdas de esa oración? Todo eso estaba basado en la promesa que había de venir. Hoy tú y yo vivimos ya en la promesa consumada. Ya tú y yo caminamos en la realidad de Cristo. También la palabra del Señor en Deuteronomio, si quieres vamos a leerlo, en el capítulo 28, yo sé que te sabes estos versículos de memoria porque lo hemos repetido muchas veces. En el versículo 1 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. En la versión 60 dice, te bendecirá. Si obedeces al Señor tu Dios, dice, escucha esto, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y ya comienza a decir una serie de bendiciones, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Y esta era una promesa dada bajo la ley de Moisés. Esta era una realidad para el pueblo de Israel, aquel pueblo que se le dio la ley para seguir. Sin embargo, en Cristo tú y yo somos bendecidos. No tiene que ver, y por eso te decía, quiero ser insistente en esto, porque a veces tenemos, al no conocer la riqueza de la palabra, al no conocer la riqueza en Cristo, tendemos a pensar que son nuestros esfuerzos lo que nos hace estar bendecidos. En Cristo somos bendecidos. Ahora, sigue diciendo este versículo que somos bendecidos en las regiones celestiales. Estas bendiciones están estrechamente ligadas a la posición que tú y yo tenemos en Cristo. Estas bendiciones no están en la esfera terrenal, no están en la esfera temporal. Estas bendiciones realmente son consumadas en el nuevo pacto, consumadas en la nueva vida que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Con la ley de Moisés, como lo veíamos en el capítulo 28 de Deuteronomio, y el pueblo de Israel, todas esas bendiciones eran prometidas para un tiempo y tenían una caducidad. Hoy las promesas que han sido cumplidas en Cristo no tienen una caducidad. Son parte del cumplimiento para toda una eternidad. Somos bendecidos en Cristo. En el mismo versículo 3 dice que no solamente esas bendiciones ya nos fueron dadas, no solamente fueron hechas en las regiones celestiales, sino dice que estas bendiciones nos han sido dadas y no ha sido reservado nada para nosotros, sino la palabra del Señor dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Qué hermosa noticia poder saber esto. Esto es el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Saber que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, que el Señor no se reservó nada para sus hijos. Es decir, que el Señor no dijo, bueno, esto lo voy a guardar para un día, si se porta bien Eder, si se porta bien Pedrito, si se porta bien como te llames. Esta bendición se la voy a reservar. Tú y yo hemos sido bendecidos en Él con toda bendición espiritual.
Esa es la más grande noticia que podemos tener en Él. Y después sigue diciendo, en Cristo. En estas dos palabras, en Cristo, podemos mirar y podemos ver la evidencia de la posición que tenemos en Él y que toda la bendición que tú y yo necesitamos no está en un político, no está en las cosas de aquí temporales, sino toda la bendición, todo el Señor ha decidido reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando tú y yo estamos en Cristo, cuando tú y yo permanecemos en Él, no hay ninguna bendición que supere esto. Todo lo que tú y yo necesitamos, todo lo que tú y yo anhelamos, está en Cristo Jesús. Las bendiciones que tenemos en Cristo están descritas en este mismo capítulo. Tú y yo las podemos mirar en este mismo capítulo y aún rebasan todo lo que tú y yo podemos desear o anhelar aquí en la tierra. Quiero que vayas conmigo, por favor, al versículo 4 de lo que estamos leyendo del capítulo 1 de Efesios. Y mira lo que dice. Esta es la bendición con la cual hemos sido bendecidos. Primero, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Qué hermosa bendición saber que Dios nos escogió en Él, que fuimos escogidos en Él mucho antes de la creación. Mira lo que dice: para que seamos santos, para que seamos sin mancha delante de Él. No solo eso, sino dice que en amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos. Tú y yo vemos en la palabra como Juan lo describe y dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos. Eso es lo que dice Pablo en esta carta. Nos ha predestinado en su amor para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo: según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza, de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Sigue diciendo: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Qué hermoso saber que nuestros pecados han sido perdonados. Que no son nuestros actos que nos liberan de nuestro pecado, sino es su grande amor, su gracia, la bendición que el Señor ha puesto en nuestra vida. La verdad que al leerlo una y otra vez me emociona escuchar esta buena noticia de la bendición que hemos recibido en Él. Sigue diciendo la palabra del Señor que hemos recibido en Él el perdón de nuestros pecados. Escucha esto: conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Sigue diciendo la Escritura: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, de reunir de reunir en Él todas las cosas, tanto las cosas del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, dice la palabra, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, escucha esto, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. ¡Wow! ¿Qué otra cosa podemos anhelar? ¿Qué otra cosa podemos desear? ¿Qué otra cosa puede llenar nuestra vida si todo lo tenemos en Cristo? Si todo lo tenemos en Él, y lo que tenemos en Él no es temporal. Sigue diciendo, esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Qué hermoso saber que en Cristo, que cuando tú y yo estamos en Cristo, tal vez podemos tener todo o no podemos tener nada, pero eso no nos quita la plenitud que Dios nos ha dado. Que el tener bienes materiales o no tenerlos no nos quita de la posición de que tú y yo somos ya bendecidos en Él. De hecho, el mismo que escribe esta carta
puede narrar como testimonio que sabe vivir, Pablo dice, que sabe vivir tanto en la escasez como en la abundancia, porque su alegría y su gozo, porque su contentamiento, dice la palabra, no está en los bienes materiales, sino está en la bendición que él ha podido recibir en Cristo. Quiero terminar este tiempo mencionándote esto, diciéndote que este tiempo, estos días, no hay mejor cosa que poder poner nuestra mirada más alto. Yo lo he dicho en otras ocasiones, esto que estamos viviendo también es temporal, pasará. Estas situaciones o circunstancias que estamos viviendo, esas situaciones que tal vez están afectando tus recursos, tal vez están afectando tu salud, será temporal. Pero el Señor ya te ha bendecido. El Señor ya te ha dado toda la plenitud que está en Cristo. Te la ha dado. Podemos vivir felices. Por eso el apóstol Pablo alcanzaba y expresaba decir esto. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque mira, si tenemos a Él, no quiero que suene como una palabra cliché o una frase tan repetitiva para estos últimos tiempos. Pero quiero decirte una realidad. En Él, tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Yo sé que esta tarde el Señor está hablando a tu corazón. Y yo quiero que ahí donde tú estés puedas cerrar tus ojos un momento. Y junto conmigo puedas darle gracias a Dios porque somos bendecidos en Él. Porque nuestra bendición no depende de lo temporal de este mundo. Porque nuestra bendición trasciende aquello que tiene una caducidad. Nuestra bendición es el mismo Cristo Jesús, está en Cristo Jesús. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y quiero que los siguientes minutos no ores para que el Señor te bendiga porque Él ya lo hizo, sino le demos gracias a Dios por esta bendición que hemos recibido en Él. Padre, hoy mi corazón está contento, Señor, al escuchar una y otra vez la noticia de que somos completos en ti, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque a través de la obra consumada, Señor, hemos sido bendecidos. Y hoy, Señor, tal vez en medio de la dificultad, tal vez en medio de las circunstancias difíciles, Señor, donde se puede levantar tal vez o tenemos la tentación de que la voz de la queja se levante, la voz de la angustia se levante, Señor. Hoy este día queremos darte gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Esto va a pasar y esto es temporal, Señor. Yo sé, Señor, que como Jesús nos enseñaba de todas las cosas de las cuales tenemos necesidad, tú tienes conocimiento y yo estoy seguro que no nos vas a dejar, Señor. Pero qué gozo saber que somos bendecidos en ti. Qué gozo saber, Señor, que el hecho de que en la cruz tú hayas dicho, Señor, consumado es. Todo el cumplimiento había sido ahí hecho, Señor, había estado ahí realizado. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por la gente que esta tarde, esta noche puede estar escuchándonos en los diferentes puntos donde se está conectando. Gracias, Señor. Gracias porque somos bendecidos en ti. Y yo te pido, Señor, que aún en estos próximos días, no solamente a través de estas transmisiones, sino, Señor, que despiertes en nosotros el hambre, el deseo, Señor, de poder conocer más de la riqueza que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido aún, Señor, que esta noche ahí en la casa de mis hermanos puedas envolverlos en tu amor. Y esa es mi oración continua, Señor, porque yo sé, Señor, que tu amor, tu gracia, todo lo que tú has derramado en nuestras vidas, Señor, trasciende nuestras formas y trasciende nuestras estructuras. Me encanta este tiempo que estamos pasando, me encanta este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque podemos conocerte aún más profundamente, Señor. Gracias, Señor. Aún yo te pido por la gente que aún no te conoce.
Por la gente, Señor, que aún no ha conocido esta gracia, que no ha conocido este amor, Señor, que has derramado sobre nuestra vida. Sé que hay mucha gente que nos está escuchando, la familia de mis hermanos. Señor, yo te pido, envuélvelos. Que sea más allá de una experiencia, de una religión, Señor, que sea una verdad revelada a sus vidas y a sus corazones. Te doy gracias, Señor. Te doy muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos esta tarde a nuestro tiempo de discipulado. Quiero invitarte a que no te pierdas nuestras próximas transmisiones el día sábado. Hay dos cosas a las cuales quiero invitarte. La primera es al estreno de una canción que Dios le ha permitido a mi esposa grabar y que va a ser transmitida a través de Facebook, a través de YouTube, a las 10 de la mañana, hora del tiempo de México, 12 ahí en Argentina. Si puedes acompañarnos, si puedes compartirlo, yo estoy seguro que esta oración, porque realmente es hecha una canción, pero es una oración del corazón, pueda bendecir tu vida, pueda edificar tu vida. Así que acompáñanos. Y por la tarde mi esposa estará teniendo un live con todas las mujeres en plenitud, de cualquier punto donde nos estés viendo, conéctate. Esto será a las 7 de la tarde, hora del tiempo de México, 9 de la noche ahí en Argentina. Así que puedes conectarte y compartir estas publicaciones. Y personalmente yo voy a tener un tiempo con todos los hombres en plenitud a través de la aplicación Zoom. Esto es un poquito algo más privado que vamos a platicar, vamos a charlar, a tener un tiempo de edificación también. Así que te espero a todos los hombres el día viernes a través de la aplicación Zoom a las 7 de la noche. Muchas gracias por estar conectado. ¿Qué te parece si nos despedimos con otro tiempo hermoso de alabanza con el equipo de adoración? Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono